En el corazón de las montanas Ozark, entre colinas ondulantes y densos bosques, se encontraba el pequeño pueblo de Pinecrest, Arkansas. Con poco más de 5.0006 habitantes, Pinecrest era el tipo de lugar donde todos conocían a sus vecinos y los secretos eran tan escasos como la nieve en julio. O eso creían. Corría el año 2018, y mientras el verano se desvanecía dando paso a un otoño crujiente, el pueblo se preparaba para su festival de la cosecha anual. Las calabazas adornaban los porches delanteros y el aroma a sidra de manzana impregnaba el aire. Pero bajo esta superficie idílica se estaba gestando una tormenta que sacudiría los cimientos mismos de Pinecrest. En el centro de esta tempestad inminente se encontraban los Cartwright, Benjamin, un profesor de historia de secundaria de 45 años, su esposa Olivia, de 42, quien dirigía la panadería local, y su hijo adolescente, Ethan. Los Cartwright eran muy respetados en Pinecrest, conocidos por su participación en la comunidad y su cálida hospitalidad. Benjamin Cartwright, con su cabello entrecano y amables ojos marrones, era el favorito entre estudiantes y padres por igual. Su pasión por la historia era contagiosa y tenía un don para dar vida al pasado en su aula. Olivia, con su cabello rubio miel y risa contagiosa, era igualmente querida. Su panadería Dulces Suspiros era un punto de encuentro en el pueblo, famosa por sus deliciosas tartas y su ambiente acogedor. Completando el círculo familiar de los Cartwright estaba su amigo de toda la vida, el Dr. Marcus Reed. Un veterinario de 44 años, Marcus había sido el mejor amigo de Benjamin desde la universidad. Su atractivo rudo y personalidad encantadora lo hacían popular entre las mujeres solteras del pueblo, pero nunca se había asentado, alegando que su trabajo era su verdadero amor. En la superficie, la amistad entre los Cartwright y Marcus parecía inquebrantable. Era una presencia constante en su hogar, uniéndose a ellos para cenas semanales y eventos familiares. Para Ethan, era el tío Marcus, siempre listo con una broma o un consejo. Pero bajo este barniz de amistad cercana y armonía familiar, fluía una peligrosa corriente subterránea. Durante el último año, Olivia y Marcus habían mantenido una apasionada aventura, sus encuentros secretos ocultos tras una fachada de amistad inocente y chequeos veterinarios rutinarios para el envejecido Golden Retriever de la familia Bugs. Todo había comenzado de manera inocente. Olivia, sintiéndose cada vez más desconectada de Benjamin, quien parecía más absorto en su trabajo y la política local, se encontró confiando en Marcus durante uno de los chequeos de Max. Marcus, solitario y secretamente envidioso de la aparentemente perfecta vida de su amigo, proporcionó un oído comprensivo y un hombro sobre el cual llorar. Su primer beso había sido un momento de debilidad, alimentado por el vino y la soledad compartida en la fiesta de Año Nuevo de los Cartwright. Ambos se sintieron inmediatamente culpables, jurando que nunca volvería a suceder. Pero la atracción resultó demasiado fuerte para resistir, y pronto se encontraban en encuentros secretos, robando momentos de pasión siempre que podían. A medida que el otoño se asentaba sobre Pinecrest, su aventura se intensificó, se volvieron más audaces, tomando riesgos que en retrospectiva parecían imprudentes. Un toque prolongado en una reunión del Consejo Municipal, una mirada significativa a través del abarrotado gimnasio de la escuela secundaria durante un partido de baloncesto. La emoción de su relación secreta era intoxicante, nublando su juicio y haciéndolos descuidados. Benjamin, preocupado por su enseñanza y su reciente nombramiento en el Consejo Municipal, permanecía ajeno a la traición que ocurría justo bajo sus narices. Estaba agradecido por la amistad y el apoyo de Marcus, apreciando cómo su viejo amigo siempre parecía estar ahí para Olivia cuando él estaba ocupado con el trabajo. Ethan, sin embargo, con la aguda percepción de un adolescente, comenzó a sentir que algo no andaba bien. Notó cómo los ojos de su madre se iluminaban cuando Marcus entraba en una habitación, la ligera tensión en los hombros de su padre cuando Marcus y Olivia estaban enfrascados en lo que parecía una conversación demasiado íntima. Pero descartó estas observaciones, incapaz o reacio a considerar las implicaciones. A medida que se acercaba el Festival de la Cosecha, trayendo consigo una afluencia de turistas de pueblos vecinos y una oleada de actividad en Pinecrest, la presión sobre la relación secreta de Olivia y Marcus se intensificó. Le resultaba cada vez más difícil encontrar tiempo a solas, su frustración creciendo con cada encuentro casi fallido y momento interrumpido. Fue durante este tiempo que Benjamin comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Olivia. Estaba más distraída, a menudo perdida en sus pensamientos, y su habitual entusiasmo por la panadería parecía disminuido. Aunque una parte de él estaba preocupada,
Otra parte lo atribuye al estrés del próximo festival y al aumento de trabajo en dulces suspiros. Una fresca tarde de octubre, mientras Benjamin calificaba trabajos en su estudio, recibió un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Era de un número desconocido y contenía una sola línea: tu esposa te está engañando con el Dr. Reed. Compruébalo tú mismo mañana a las 2 p.m. en el viejo granero de Miller si no me crees. Benjamin miró fijamente su teléfono, su mente dando vueltas. Su primer instinto fue descartarlo como una broma cruel, pero una semilla de duda había sido plantada. Pensó en la reciente distancia de Olivia, las frecuentes visitas al veterinario por Max, quien parecía perfectamente saludable. ¿Podría ser cierto? Al día siguiente, Benjamin puso una excusa sobre una reunión de profesores y salió de casa poco antes de las 2 p.m. Con el corazón palpitante, condujo hacia las afueras del pueblo donde se alzaba el viejo granero de Miller, una reliquia del pasado agrícola de Pinecrest. Al acercarse al granero, vio la camioneta de Marcus estacionada detrás de unos árboles, parcialmente oculta a la vista. Con una creciente sensación de temor, Benjamin se acercó sigilosamente al granero. A través de una grieta en la madera desgastada, vio una imagen que destrozó su mundo: Olivia y Marcus abrazados apasionadamente, ajenos al mundo que los rodeaba. Por un momento Benjamin se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Entonces una ola de rabia como nunca antes había experimentado lo invadió. Irrumpió en el granero, su voz retumbando en el espacio cerrado. Como pudieron, rugió, sus ojos desorbitados por la furia y el dolor. Olivia y Marcus se separaron de un salto, sus rostros pálidos por el shock y el miedo. «Ven, puedo explicarlo», comenzó Olivia, su voz temblando. Pero Benjamin estaba más allá de escuchar. Se abalanzó sobre Marcus, sus puños volando en una rabia ciega. La pelea fue brutal y rápida. Benjamin, impulsado por la adrenalina y la traición, sometió a Marcus. Mientras Olivia gritaba que se detuvieran, Benjamin agarró una horca cercana. En un momento que lo perseguiría para siempre, hundió los dientes oxidados en el pecho de Marcus. El granero quedó en silencio, salvo por el sonido de Marcus jadeando en busca de aire. Olivia corrió a su lado, sosteniendo su cabeza mientras la sangre se extendía por su camisa. «¿Qué has hecho?», susurró, mirando a Benjamin con horror en sus ojos. Benjamin permaneció inmóvil, la horca resbalando de su agarre. La rabia que lo había consumido momentos antes se evaporó, reemplazada por un frío y creciente pavor. Miró sus manos, ahora manchadas con la sangre de su mejor amigo, y sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. «Necesitamos llamar a una ambulancia», dijo Olivia, alcanzando su teléfono con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera marcar, el cuerpo de Marcus se quedó inerte, su último aliento escapando en un suave suspiro. La realidad de lo que acababa de ocurrir los golpeó a ambos como un golpe físico. Marcus estaba muerto, y sus vidas tal como las conocían habían terminado. En ese momento, de pie en el polvoriento granero viejo con el cuerpo de su amante y amigo entre ellos, Olivia y Benjamin estaban unidos una vez más, esta vez por el shock, la culpa y la aterradora pregunta de qué hacer a continuación. «No podemos llamar a la policía», dijo Benjamin, su voz hueca. «¿Iré a prisión? ¿Qué pasará con Ethan? Necesitamos ocultar esto». Olivia, con la mente dando vueltas, se encontró asintiendo en acuerdo. La idea de perder a su esposo en prisión, de que su hijo perdiera a su padre, era demasiado para soportar. En ese momento de pánico y juicio deficiente, tomaron una decisión que pondría en marcha una cadena de eventos que ninguno podría haber previsto. Trabajando juntos en un aturdimiento, envolvieron el cuerpo de Marcus en una vieja lona encontrada en el granero. Limpiaron el área lo mejor que pudieron, deshaciendo de la horca ensangrentada en una parte profunda del arroyo cercano. Cuando cayó la noche, condujeron la camioneta de Marcus hacia lo profundo del Bosque Nacional Ozark, dejándola en un área remota donde podría no ser encontrada durante días o incluso semanas. Enterraron el cuerpo de Marcus en un claro aislado, las hojas otoñales cayendo a su alrededor como lágrimas de los árboles. Mientras aplanan la última porción de tierra, Olivia se derrumbó, el peso total de sus acciones cayendo sobre ella. Benjamin, entumecido por el shock, solo pudo quedarse de pie y observar, su propio dolor y culpa amenazando con abrumarlo. El viaje de regreso a Pinecrest fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Inventaron una historia sobre Marcus recibiendo una llamada de emergencia por un caballo enfermo en una granja remota. No era raro que estuviera ausente durante días en tales llamadas, especialmente en las áreas más aisladas del condado. A medida que pasaban los días quincenales de Marcus, la preocupación comenzó a crecer en Pinecrest.
Su asistente veterinaria informó que no había llamado, lo cual era muy inusual. Los amigos intentaron llamar a su teléfono celular, pero iba directamente al buzón de voz. Los Cartwright, interpretando sus papeles, expresaron preocupación y se unieron a los esfuerzos de búsqueda organizados por el pueblo. La detective Laura Simmons del Departamento de Policía de Pinecrest fue asignada al caso. Al principio se trató como una investigación de persona desaparecida. La camioneta de Marcus fue eventualmente encontrada en el Bosque Nacional, lo que llevó a especulaciones de que podría haber ido a caminar y sufrido un accidente. Grupos de búsqueda peinaron el área, pero no encontraron rastro del veterinario desaparecido. A medida que las semanas se convertían en meses, el caso de la desaparición de Marcus Reed se convirtió en el tema de conversación de Pinecrest. Las teorías iban desde un accidente hasta un acto criminal, con algunos incluso sugiriendo que simplemente había dejado el pueblo para comenzar una nueva vida. A través de todo esto, los Cartwright mantuvieron su fachada de preocupación e inocencia. Pero el peso de su secreto comenzó a pasar factura. Benjamin se volvió retraído, sumergiéndose en su trabajo y pasando largas horas en la escuela. Olivia, consumida por la culpa, encontraba cada vez más difícil dirigir la panadería, a menudo cerrando temprano o no abriendo en absoluto. Ethan, sintiendo la tensión entre sus padres pero desconociendo su causa, comenzó a actuar de manera rebelde en la escuela. La detective Simmons, no satisfecha con la idea de que Marcus simplemente se había esfumado, continuó profundizando en el caso. Entrevistó a amigos y conocidos múltiples veces, buscando cualquier inconsistencia en sus historias. Su atención se centró cada vez más en los Cartwright, cuyo comportamiento tras la desaparición de Marcus le pareció extraño. Se suponía que eran sus amigos más cercanos, confió su compañero, el detective Mike Hawkins. Pero algo en su preocupación se siente falso, como si estuvieran interpretando un papel. A medida que se acercaba el primer aniversario de la desaparición de Marcus, comenzaron a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida de los Cartwright. Benjamin, atormentado por pesadillas, comenzó a beber en exceso. Olivia, incapaz de soportar la culpa, se convirtió en una sombra de su antiguo yo, perdiendo peso y rara vez saliendo de casa. Fue Ethan quien, sin saberlo, proporcionó el avance en el caso. Preocupado por sus padres y frustrado por los secretos que sentía que guardaban, comenzó su propia investigación. Revisando viejas fotos y videos familiares, notó algo extraño. En las imágenes del festival de la cosecha del año anterior, vio a su madre y a Marcus en lo que parecía ser un momento íntimo, oculto de la multitud. Confundido y molesto, Ethan confrontó a su madre. Olivia, desgastada por meses de engaño, se derrumbó y confesó todo a su hijo. Horrorizado por lo que había aprendido, Ethan salió furioso de la casa, inseguro de qué hacer con este terrible conocimiento. Fue en este estado de angustia que la detective Simmons lo encontró, sentado solo en la plaza del pueblo tarde esa noche. Viendo una oportunidad, cuestionó suavemente al adolescente angustiado. Ethan, dividido entre la lealtad a su familia y el peso aplastante de su secreto, finalmente reveló lo que sabía. Armada con esta nueva información, Simmons y Hawkins llevaron a los Cartwright para interrogarlos. Bajo la presión de un interrogatorio hábil y enfrentados al conocimiento de que su hijo sabía la verdad, la historia cuidadosamente construida de Benjamin y Olivia comenzó a desmoronarse. En una dramática confesión, Benjamin admitió haber matado a Marcus en un ataque de ira al descubrir la aventura. Olivia, con lágrimas corriendo por su rostro, corroboró su historia añadiendo detalles sobre sus intentos de encubrir el crimen. La noticia del arresto de los Cartwright envió ondas de choque a través de Pinecrest. El pueblo, que se había enorgullecido de su comunidad unida y valores íntegros, se vio obligado a enfrentar la oscura verdad que se había estado escondiendo a plena vista. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, Pinecrest se convirtió en el centro de un frenesí mediático. Furgonetas de noticias alineaban las calles, y los reporteros acosaban a los lugareños en busca de citas y perspectivas. Muchos residentes resentían la intrusión, sintiendo que la tragedia de su comunidad se estaba convirtiendo en un espectáculo para el resto del país. El juicio de Benjamin y Olivia Cartwright comenzó en una fría mañana de enero, casi 15 meses después de la muerte de Marcus Reed. El pequeño juzgado del condado estaba abarrotado, con espectadores haciendo fila horas antes de que se abrieran las puertas, esperando asegurar un asiento para lo que prometía ser el juicio más sensacional en la historia de Pinecrest. El fiscal James Watkins presentó un caso que pintaba a Benjamin como un hombre llevado a la violencia por los celos y la traición, con Olivia como cómplice voluntaria en el encubrimiento.
Enfatizó la naturaleza premeditada de sus acciones después del asesinato, argumentando que esto mostraba una clara conciencia de culpabilidad. Damas y caballeros del jurado, comenzó Watkins en su declaración inicial, este es un caso de pasión convertida en violencia, y de una traición subsiguiente no solo a la víctima, sino a toda una comunidad. Los acusados no solo quitaron una vida, sino que también nos mintieron a todos durante meses, permitiéndonos tener esperanza y buscar mientras conocían la terrible verdad. La defensa, liderada por la abogada Sarah Chen, argumentó por un cargo de homicidio involuntario en lugar de asesinato para Benjamin, citando la defensa de arrebato pasional. Para Olivia presionaron por cargos menores relacionados con el encubrimiento, retratándola como una mujer que actuó por miedo y lealtad equivocada hacia su familia. Lo que sucedió en ese granero fue una tragedia, dijo Chen al jurado, pero no fue un acto premeditado. El Sir Cartwright era un hombre empujado más allá de sus límites por una traición impensable. Y la Sra. Cartwright, en las secuelas de este evento impactante, tomó malas decisiones por el deseo de proteger a su familia. Durante las siguientes 3 semanas, un desfile de testigos pasó por el estrado. Amigos y vecinos testificaron sobre las relaciones entre los Cartwright y Marcus, muchos expresando incredulidad ante el giro de los acontecimientos. El testimonio de Ethan fue particularmente desgarrador, mientras describía la vida familiar feliz que creyó tener y la devastadora realidad que descubrió. La evidencia forense jugó un papel crucial en el juicio. A pesar de los esfuerzos de los Cartwright por limpiar la escena del crimen, se encontraron rastros de sangre que coincidían con el ADN de Marcus en el viejo granero. La recuperación del cuerpo de Marcus de su tumba improvisada en el bosque proporcionó más evidencia condenatoria. Quizás los momentos más dramáticos del juicio llegaron durante los testimonios de Benjamin y Olivia. Benjamin, luciendo demacrado y años mayor que su edad, relató el momento en que descubrió la aventura y la rabia ciega que siguió. No fui allí con la intención de lastimar a nadie, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Pero cuando los vi juntos algo en mí simplemente explotó. El testimonio de Olivia fue igualmente emotivo. Habló de su soledad en su matrimonio, la emoción de la aventura, y el horror de ver a su esposo matar a su amante. Sé que lo que hicimos estuvo mal, dijo entre lágrimas. No solo la aventura, sino todo lo que vino después. Estaba asustada y confundida, y tomé decisiones de las que me arrepentí el resto de mi vida. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, Pinecrest contuvo colectivamente la respiración. El caso había reabierto viejas heridas y expuesto las corrientes oscuras que podían existir incluso en las comunidades aparentemente más íntegras. Cualquiera que fuera el veredicto, el pueblo sabía que nada volvería a ser igual. En su argumento final, el fiscal Watkins enfatizó la naturaleza brutal del crimen y el extenso encubrimiento que siguió. Los acusados tuvieron múltiples oportunidades de dar un paso adelante, de decir la verdad, recordó al jurado. En su lugar, eligieron mentir, desviar, permitir que la familia y amigos de Marcus Reed sufrieran en la incertidumbre. Esto no fue un lapso momentáneo de juicio, sino una campana sostenida de engaño. La abogada defensora Chen, en su súplica final al jurado, volvió al tema de la fragilidad humana y la pasión momentánea. No estamos aquí para condonar lo que sucedió, dijo. Pero les pedimos que consideren las emociones muy humanas en juego, que consideren cómo cualquiera de nosotros podría reaccionar en un momento de tal intensa traición y conmoción. Después de 4 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Mientras el presidente del jurado se ponía de pie para entregar la decisión, un silencio tenso cayó sobre la sala del tribunal. Sobre el cargo de asesinato en segundo grado, encontramos al acusado, Benjamin Cartwright, culpable, anunció. Sobre el cargo de cómplice después del hecho y manipulación de evidencia, encontramos a la acusada, Olivia Cartwright, culpable. La sala del tribunal estalló en una mezcla de jadeos y sollozos ahogados. Benjamin y Olivia, de pie uno al lado del otro quizás por última vez, parecieron desmoronarse físicamente ante el peso del veredicto. El juez Harold Thornton se tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de dictar las sentencias. Miró directamente a Benjamin y Olivia, su expresión severa pero tenida de un indicio de tristeza. Benjamin Cartwright, el tribunal lo sentencia a 25 años en prisión estatal por el crimen de asesinato en segundo grado, declaró el juez Thornton. Olivia Cartwright, por su papel como cómplice después del hecho y por manipular evidencia, este tribunal la sentencia a 8 años en prisión estatal. Mientras se pronunciaban las sentencias, un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Para muchos en Pinecrest, la realidad de la situación finalmente se asentó.
Los Cartwright, una vez pilares de la comunidad, ahora serían recordados como asesinos y criminales. En los días y semanas que siguieron, Pinecrest luchó por asimilar el resultado del juicio. El pueblo que una vez se enorgulleció de su comunidad unida y valores íntegros ahora se enfrentaba al conocimiento de que un secreto tan oscuro había festejado en su seno. Dulces suspiros, la otrora bulliciosa panadería de Olivia, permanecía vacía y desolada, un recordatorio crudo de lo rápido que puede cambiar la vida. La escuela secundaria donde Benjamin había enseñado durante más de 2 décadas ahora enfrentaba el desafío de explicar su ausencia a estudiantes confundidos y asustados. Quizás el más profundamente afectado fue Ethan Cartwright. A los 70 años, se encontró esencialmente huérfano, su familia destrozada por secretos y violencia. Se mudó con sus abuelos maternos, que se habían jubilado en Florida años antes, pero regresaron a Pinecrest para cuidar de su nieto. El frenesí mediático que había descendido sobre Pinecrest durante el juicio se disipó lentamente, pero la recién adquirida notoriedad del pueblo persistió. Entusiastas de crímenes reales y turistas curiosos ocasionalmente pasaban por allí, esperando echar un vistazo al infame garero o a la casa de los Cartwright. A medida que Pinecrest luchaba por recuperar su identidad, la tragedia de los Cartwright se convirtió en una advertencia susurrada, un recordatorio de cómo los secretos y las pasiones descontroladas pueden destruir vidas y comunidades enteras. El pueblo que una vez fue conocido por su tranquilidad y valores tradicionales, ahora cargaba con el peso de una historia que había sacudido sus cimientos.